Amados, como todos sabemos, estamos en tiempos difíciles. Pero los tiempos difíciles nunca han parado a la iglesia. Nunca. Sino más bien la han purificado y madurado. Hoy estamos en tiempos así, donde la gloria de Jesús se está y se va a manifestar de forma notable en todo el mundo. Porque la iglesia en todo el mundo está atenta a un principio que le agrada a Dios, que es necesario. Porque la iglesia está respondiendo a Juan 17, el deseo de Jesucristo. Y me atrevo a decir el clamor de Jesucristo en este capítulo. Y creo que ese clamor y ese deseo del Señor está igual hoy como hace 2000 años atrás, antes de su crucifixión. Hay un principio que tiene como fruto el glorificar a Dios y produce un impacto en el mundo. Una tormenta como esta, la que estamos pasando ahora, tiende a producir este tipo de principio que agrada a Dios. El principio de la unidad. La unidad. A medida que esta agenda maquiavélica, oscura, contraria a Dios, se levanta, la iglesia frente a esta maldad que aumenta, se unirá en torno a Jesús, glorificándolo, amándolo con más fuerza, unidos sirviéndolo. Y me llama la atención escuchando pastores, predicadores, personas de tremendo testimonio en diferentes partes del mundo hablar los mismos mensajes, la misma mente, el mismo espíritu. Quizás nosotros no estamos conscientes de esto como debiésemos estar, pero el Señor está haciendo algo en todo el mundo. Es lo que Jesucristo pidió en Juan 17. Ahora, abran sus Biblias, pero antes de Juan 17 vamos a ver Juan 16, porque vamos a considerar esa tormenta, ese momento, el contexto en el cual llega Juan 17. Juan 16, versículo 1. Jesucristo hablándole a los discípulos, le dice: estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas. ¿Para qué lo dijo? Para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. El Señor estaba con ellos, pero ahora ya no va a estar, y van a ocurrir estas cosas a los discípulos. Hay que ponerse en ese lugar. Pescadores, hombres comunes,
que vivían una vida relativamente sin sobresaltos. Y claro, llega el Mesías, conocen al Maestro y sus vidas cambian, ven cosas preciosas, gloriosas. Estar con Jesús era una fiesta muchas veces porque pueblos enteros eran sanados. Pero de pronto Jesucristo le estaba hablando de ser expulsados y aunque los van a aún va a llegar el momento que los pueden matar. Que los pueden matar. Tremendo el contexto. Pero él hace este énfasis que hemos hablado y hemos considerado una y otra vez en estas semanas. Ya os lo había dicho. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ahí está la tormenta. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Nosotros hemos recordado que Él está en control. Total control. Que Él es omnipresente en todos los lugares del mundo. Él es omnisciente, sabe lo que le pasa a todo creyente en el mundo. Y es omnipotente. Está en control de todo. Pero hoy veremos qué debemos hacer nosotros. ¿A qué debemos estar atentos en estos tiempos? ¿De qué forma debemos trabajar, actuar? ¿Cómo hemos de atender al mundo que está quebrado y confuso? Y ahí llegamos a Juan 17. No les voy a leer y no vamos a ver todo el capítulo, que es precioso. Vamos a leer desde el versículo 20. Dice el Señor: mas no ruego solamente por estos, Él orando, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de sus discípulos. O sea, aquí el Señor está hablando de algo que viene. Sabemos que los discípulos de Jesucristo, un grupo de hombres y mujeres, luego que el Señor asciende a los cielos, comienzan a predicar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y el Evangelio de Jesús, que comienza en esa pequeña región, se esparce en todo el mundo. Y sigue alcanzando los 4 rincones del mundo. La obra evangelística de estos nuevos creyentes en tiempos confusos, peligrosos y difíciles no para hasta el día de hoy. Aun cuando el mundo no lo reconoce, aun cuando las organizaciones que dicen proteger los derechos humanos no ponen ningún tipo de atención en los 40 países o más que persiguen a cristianos, donde en muchos países se le ejecuta sin ningún tipo de juicio en el momento, simplemente por creer en Jesucristo. Aún así, la iglesia avanza. No hay iglesia más perseguida en el mundo, pero la iglesia avanza porque Jesús está con nosotros. Ahora, a estos millones de cristianos, millones y millones, multitudes de creyentes de todas las naciones, ¿qué es lo que el Señor les pide en medio de estas tormentas y en todo tiempo? Versículo 21. Para que todos sean
Digan conmigo, uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, precioso, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para lograr que el Evangelio llegue al mundo, tenemos que ser uno. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Porque la unidad en amor en tiempos difíciles es testimonio, amados, al mundo. La unidad en amor que mantenemos, aun cuando vienen esos ríos, esas lluvias, esos vientos, esa unidad en amor glorifica a Dios. El principio de la unidad es un fin en sí, parte del reino que revela la unidad entre Jesucristo y el Padre y su amor por nosotros, porque enseña el reino y su amor. Y el principio de unidad es un medio por la cual el mundo le conocerá a Él. El principio de unidad es fundamental y llama la atención que aún el reino de las tinieblas lo considera. Claro que la unidad del reino de las tinieblas está basada en maldad. Se unen y el vínculo es maldad, tinieblas. Pero fíjense lo que dice este pasaje, Marcos 3, versículo 22. Marcos 3, versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, tremendo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si la iglesia no está unida, no puede permanecer. Tan sencillo como eso, tan radical como eso, tan verdadero como eso. Por algo el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente en Timoteo 3:10. Fíjense, muchas personas no prestan atención a estas escrituras, pero son importantes saberlas. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Algunas veces uno escucha, sí, la verdad que lo que hice en ese momento, en esa reunión, en ese WhatsApp que escribí fue divisorio y produje una cosa no buena. Y la verdad es que ya lo había hecho una vez anterior, el año pasado, y me lamento. Pero lo toman de forma liviana. Una y otra vez, deséchalo. ¿Cuán delicado? ¿Por qué? Porque una iglesia que no está unida no puede permanecer. El mundo muchas veces están unidos,
están unidos, pero es por conveniencia. En lo más profundo hay egoísmo, es utilitario. En última instancia es perverso. Y esa unión es frágil, es inconstante y tarde o temprano hay ruptura. Los que han nacido del Espíritu Santo aman la familia de Dios, la aman, la cuidan, la guardan esa unidad. En estos tiempos van a haber personas que van a iglesias cristianas, pero son sensuales, en que lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, en última instancia es lo importante. En última instancia velan por ellos mismos. Eso es lo que hay en sus corazones. No es la unidad en el Espíritu Santo, que es totalmente diferente. No consideran Juan 17. Judas 1:19 dicen que estos son causa de divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Eso es lo que dice Judas en el capítulo 1, versículo 19, que son sensuales y que no tienen el Espíritu. Y ellos o se van a arrepentir de verdad, o simplemente van a abandonar la iglesia con amargura y crítica. Pero los que amamos la iglesia, los que tenemos el Espíritu de Dios, vamos a guardar la unidad en tiempos como estos, como nunca. Y fue precioso cuando comenzaron las cuarentenas en los diferentes lugares de Santiago y de Chile, cómo las iglesias, los plantíos, los ministerios rápidamente, con celo, empezaron a conectarse y preocuparse. Los jóvenes, el ministerio de niños, el ministerio de intercesión, bien unidos, comenzaron a ver cómo podían hacer para estar en contacto lo más posible. Algunos comenzaron a reunirse todos los días, otros en la mañana y en las tardes. La iglesia está resguardando con celo en este tiempo la unidad, porque nos une Jesús y sus propósitos, porque hay amor genuino, porque nuestros pastores fundadores nos enseñaron que debemos ser familia, colaboradores y milicia. Y todo esto se logra a través de la unidad. Y el mundo se está hundiendo en un mar de confusión, dolor y división. Pero la iglesia se mantiene unida, clara, confiada en estos tiempos difíciles. Esa gloria que nosotros vencemos el mundo y las tormentas, esa gloria, eso va a salvar la humanidad. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Las pruebas, las persecuciones, el dolor va a producir un fruto de unidad que va a dar testimonio al mundo de la existencia de Dios y del amor de Dios. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese es el perfecto vínculo, el vínculo del amor.
Ha sido maravilloso este tiempo ver cómo la iglesia ha guardado la unidad y ha invitado a otros a ser parte, siendo consuelo para personas fuera de las iglesias, personas no creyentes, como los grupos de jóvenes, de niños y ahora de matrimonios. Están añadiendo a otros para que ellos también conozcan del amor de Dios, del poder de Dios, y son ministrados por la unidad. Antes de ayer estuve en un Zoom del colegio de los niños y fue asombroso escuchar cómo personas que no son parte de la iglesia, la casa del Señor, cómo estas personas que no son, lloraban, se emocionaban, lloraban algunos, dando gracias a los colegios por ser ese refugio constante para ellos. Es precioso haber hablado con los pastores esta semana y escuchar cómo personas de Australia, de México, Europa, Estados Unidos, se están uniendo a las reuniones, que no son cristianos, muchos de ellos, pero están viendo nuestra iglesia como un lugar de refugio. Están viendo cómo nosotros estamos unidos y claros, cómo estamos amándonos y han querido venir a ser parte de esta comunidad de amor. Amados, añoramos vernos y abrazarnos, pero a medida que nosotros guardamos la unidad, Dios va a ser glorificado. ¿Cómo guardamos la unidad? Bueno, primeramente, si ha habido juicio o dureza en contra de la iglesia, un hermano, arrepentirse. Porque esto es delicado. De esta forma trabaja el diablo desde el principio, dividiendo. Arrepentirse, restaurar, pedir perdón, que haya un cambio de corazón, sometiéndonos unos a otros, dice la palabra. ¿Cómo guardar la unidad? Orando juntos. Hay plantíos que se reúnen 1, 2, 3 veces a la semana, están orando unos por otros. Hay plantíos que han decidido ser parejas de oración, compañeros de oración. Hay mucha oración en este momento en la iglesia que ha sido precioso, poderoso. Seguir en eso, iglesia, orando y orando juntos. Y les voy a leer esta escritura, 1 Corintios 12, 25. Hay muchas, pero quiero leerles estas solamente. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hay dos formas solamente de estar en la iglesia. Sentarse y recibir nomás. Que se preocupen por mí nomás. ¿Por qué no me han llamado? ¿Por qué no me han contactado? O puede haber otro corazón. ¿De quién me preocupo yo? ¿De quién me estoy preocupando? De la familia que Dios me ha dado. Seamos todos así, preocupándonos unos por los otros,
O sea, toda la iglesia se preocupa. Toda la iglesia tiene una lista de personas que dicen, estas personas necesitan una llamada, una oración, una escritura. Los voy a llamar, les voy a enviar un WhatsApp, nos vamos a conectar. Están solos, viviendo solos. Que todos tuviésemos una lista de mínimo unas 10 personas, todos preocupados unos por otros, y luego preocuparse por el mundo, invitarlo a nuestras reuniones, invitarlo a conectarse con nosotros y preocuparnos por ellos diariamente, para que ellos vean que somos uno, como el Señor Jesús es uno con su Padre y ellos son uno con nosotros.